Amigos, amigas de Vinculación al Día, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio en el marco de la tercera edición de esta Bienal de Vinculación. Y hoy me complace presentarles a una de nuestras invitadas, y es que justamente tenemos a un personaje que ha sido bastante conocido en los últimos años en el contexto ecuatoriano, y me estoy refiriendo a María Fernanda Restrepo, un símbolo de lucha, de inspiración y de motivación, sobre todo si nos referimos a los temas de justicia, tomando en cuenta el contexto ecuatoriano actual en el que la violencia resurge una vez más con fuerza y en el que necesitamos estar unidos y sobre todo fuertes frente a las adversidades. Joan está acompañándome el día de hoy, soy Juan Urgilés y estamos justamente aquí presentes para entrevistar a María Fernanda. Joan, qué gusto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Juanjo, el placer es mío. Nuevamente, María Fernanda, un honor que esté aquí con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, realmente, nuevamente el honor y gracias por aceptar la invitación a este espacio. Sabemos que usted es la precursora de una de las obras cinematográficas más importantes de nuestro país, sobre todo en los últimos años. Una obra con gran incidencia social que responde a muchísimos contextos complejos y a una historia trágica que ha conmovido a todo un país. En ese sentido, nosotros sabemos el caso de los hermanos Restrepo. Los libros, la historia, los documentales, nuestros abuelos, nuestros padres, mediante todos estos canales nos hemos enterado acerca de este contexto que trágicamente nos tocó vivir como ecuatorianos. Pero yo quisiera preguntarle realmente cómo fue la mirada de María Fernanda Restrepo, que con tan solo 10 años de edad tuvo que vivir todos estos acontecimientos precisamente. Bueno, fue realmente, sí, fue un paro en la infancia, ¿no? Y fue un cambio rotundo en nuestra vida como familia. Es un giro de 180 grados, absolutamente. El día y la noche. El ruido de las fiestas, de la emoción, de los juegos, por los gritos del desconsuelo, las llamadas telefónicas, los timbrazos, el silencio. Entonces, en todo este contexto, me tocó crecer, me tocó ver una madre destrozada en un sillón, con un teléfono en mano, buscando respuestas, un padre que estaba afuera todo el día, buscando respuestas y buscando a mis hermanos día a día. Y en ese contexto fue muy duro, digamos, vivir esto, pero también muy gratificante ver que mis padres no se sumieron solo en el dolor y en la angustia, sino que accionaron y movieron y removieron a todo un estado, a todo un país, y lucharon contra poderes muy fuertes, gigantes, como una Policía Nacional putrefacta, contra gobiernos que aupaban esto, silenciaban, callaban, eran cómplices, y que a mis padres no les detuvo nada. Ese ejemplo, tener ese ejemplo desde la infancia fue algo muy grande y valioso también. María Fernanda, si bien es cierto, toda esta tragedia marcó mucho en su vida y ciertamente tuvo una incidencia que pienso que después de 40 años, casi hoy en día, todavía estos recuerdos siguen, persisten tal como en ese instante en el que sucedieron los hechos. Pero María Fernanda, usted posteriormente se decide por realizar este documental tan conocido incluso aquí a nivel nacional, que es Mi corazón en Yambo, que se estrena en el año de 2011. Y pues quiero consultarle en qué momento usted decide que es preciso expresar este dolor, estos sentimientos tan profundos a través de una obra documental que realmente recoge todos estos hechos de una manera tan interesante y tan intensa como para transmitirlos al público, un público gigante, porque realmente este es un documental histórico y que recoge toda esta, todos estos hechos de fondo realmente que ocurrieron en el caso de los hermanos Restrepo. Bueno, mi primer impulso fue cuando tenía la edad de ustedes, ¿no? En la universidad. Pero un amigo mío, que luego se convirtió en el editor de esta película, me decía, tú no, todavía no estás a tiempo. O sea, como yo quería hacer, qué sé yo, la tesis con esto, ¿verdad?
Y no, o sea, esto necesitaba crecer, necesitaba un tiempo mucho más medido. Trabajé en televisión bastante, fui reportera y luego tuve el tiempo de hacer una maestría en dirección de documentales y ahí tuve el tiempo, porque no todo era estudio, clavada, ahí tuve el tiempo como de pensar la historia y de escribir o de hacer una escaleta de guión de esta historia y de ir poco a poco investigando esta historia que, si bien yo estuve ahí, no la viví profundamente porque era una niña. Entonces yo no es que estaba ahí revisando los documentos al lado de mis padres. Yo seguía mi vida de niña y procuraban que sea lo más normal posible. Entonces fue luego de esta maestría que dije, bueno, es hora de emprender y hacer esta memoria para que nos quede a nosotros como familia. O sea, contar esta historia para mi papá. Yo realmente me proyecté a que yo iba a ver esta película con mi papá al lado comiendo canguil. Y luego la vio todo un país. Se volcaron a las salas de cine y la sala de cine que normalmente te dan unas 2 semanas, si es que te va bien en el cine, abrieron otra sala, ¿no? Era como, habían 2 salas paralelas para verlo y 1 semana, 2 semanas, que ahí ya viene Hollywood y chao, Spider-Man. No, 3, 4, 5, 11 semanas en cines. Eso para un documental, además, era algo nunca antes visto y fue muy impactante para mí, muy bonito y decir, o sea, la gente conectó con esta historia porque fue contada también desde la honestidad, desde la humildad, no desde algo fabricado con mucho artilugio, sino desde la hermana, pues desde esa niña que perdió 2 hermanos y por eso quizás la gente conectó así con la historia. Increíble. Realmente cuando abordamos la historia, los trasfondos más que nada del documental, nos remontamos precisamente a la década de los 80, en donde si bien vivíamos en un gobierno democrático, vivíamos en un gobierno también autoritario. Había muchas injusticias sociales, había muchos casos, muchos contextos y sin duda su padre, su madre, quizás fue el representante y portavoz más certero y con la gente más se identificó en aquel entonces. En ese sentido, ya pasaron casi 40 años desde aquel suceso y la verdad yo quisiera preguntarle qué cosas han cambiado y qué otras han trascendido de forma negativa, tomando en cuenta de que en la década de los 80 no disponíamos muchas herramientas y recursos a disposición como es ahora. Pero hablando de la política, quizás usted siente de que estamos nuevamente repitiendo patrones. Y peor. Sí, ¿qué cosas han cambiado? Bueno, ahí lo explico un poco en el documental. Cosas muy fuertes cambiaron, ¿no? A través de esta historia y este crimen transformó hasta leyes en este país. El delito de desaparición no existía, no estaba tipificado. Entonces, los culpables estaban muy contentos porque no había delito, porque no aparecían y no aparecen todavía Santiago y Andrés. Eso se transformó. Y los policías por primera vez tuvieron que enfrentar cortes civiles, porque ellos tenían sus propios cortes policiales, el fuero policial. Yo creo que incluso quieren volver a eso, porque en este nuevo escenario de este gobierno abiertamente nefasto en cuanto a apoyar represión, ¿no es cierto? Y a apoyar unas fuerzas armadas a salir a las calles y darles todo el poder de hacer y deshacer y darles en nombre de una supuesta guerra, ¿no? Y en nombre de la lucha y de la guerra por la paz, da un poder totalitario, indiscriminado a gente con armas y un indulto antes siquiera de que cometan delitos, ¿no? Policías y militares. Entonces, cambió para bien unas cosas y ahora, como vemos, ha cambiado para mal muchas otras. O sea, el poder que se dio y a través de una de una consulta popular donde mañosamente en esas preguntas, pues, ¿usted quiere más seguridad? Claro, la gente no va a decir no, pero quiere más seguridad con los militares en las calles.
Bueno, seguridad, sí quiero, sí. Y eso es, y yo lo anuncié hace un año, esto va a ser el acabose, esto va a ser el inicio de muchos falsos positivos, ¿cierto? De mucha gente racializada, criminalizada solo por el color de su piel, por un tatuaje y por su condición de pobreza y por su condición de marginalidad. Y así ocurrió, y así vimos 4 niños asesinados, y antes de estos niños ya habían otros jóvenes desaparecidos y otros niños, porque yo les llamo niños hasta los 18 años. O sea, tú ya no eres niño. ¿Ya? Yo tampoco. Ajá. Son niños. Claro. Hasta los 18, ¿me entiendes? Entonces, antes de estos niños de las Malvinas, que nos conmovió a todos hasta el tuétano, ya había desaparecidos en este gobierno, pero nadie hablaba. Entonces, eso ha sido un cambio para mal, pero un cambio o una esperanza, entre comillas, dentro de toda esta tragedia para bien, es que ahora existe más tecnología. Es que esa detención arbitraria de estos niños quedó grabada y no pudieron armar lo que querían armar. Que no los vieron, que no fueron ellos o que eran delincuentes. Y punto. Quedó una evidencia. Cosa que en el caso de Santiago y Andrés no tuvimos nunca una evidencia, una cámara, no existía la tecnología. Entonces podemos ponernos aquí a hablar de un montón de paralelismos y cosas que cambiaron para bien y para mal, pero más o menos es por ahí, ¿no? La cosa. Ahora, el moverse en acción y en solidaridad, no sé si era porque habían menos canales de información y de noticias, la gente se unía más, se volcaba más. Ahora, este exceso de información yo creo que nos ha jugado en contra, porque nos llega de tanto lado, tantas cosas que ya nos estamos acostumbrando y nos estamos insensibilizando como personas ante tanta noticia, ante tanta crueldad, ante tanta muerte. Es una noticia más y seguimos y la vemos, pero no nos conmueve. O sea, es tanto el exceso de información y de horror que más bien nos ha impermeabilizado el corazón. Y eso me parece grave. María Fernanda, hay un dicho que mencionan comúnmente y es que no entendemos el dolor ajeno hasta que nos ocurre. Así es. Y es justamente lo que usted menciona, que hoy en día se está naturalizando la violencia y todo este tipo de desapariciones, si bien antes eran un impacto gigante, hoy en día parece que este impacto ha cesado. No es tan grande, la gente ya no se une tanto como antes, tal como usted menciona, y pues quedan este tipo de casos en el olvido. Tal vez son la bomba en un determinado instante, tienen este aparecimiento en medios, son internacionalmente reconocidos incluso, pero se apagan. Lentamente se apagan y al cabo de unos meses prácticamente ya quedan en el olvido. En ese sentido, María Fernanda, ¿cuál es el papel de las colectividades hoy en día? ¿Cuál es ese deber que ellos tienen? Y si podríamos decirlo así, en parte, ¿qué responsabilidad ellos podrían tener, o nosotros en general como sociedad, en torno a los abusos de poder? ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar de esta sociedad que parece que mientras está más interconectada, tal vez digitalmente, de manera física no se siente esta conexión, no están relacionados de una forma empática tal vez como lo era antes? Es luchar por todos los medios, por dejar lo individual, porque estos aparatos han hecho que solo estemos ensimismados en nosotros mismos y en un solo dispositivo, sin mirar alrededor, sin mirar al de al lado. O sea, hay que luchar por dejar este ensimismamiento en el que nos tienen, esta cuestión de estar. Este es un aparato de excelente difusión, las redes, y por ahí nos enteramos las cosas, pero nos están quitando el poder de accionar. O sea, el volver a la palabra, el sentarnos y hablar y discutir. ¿Y qué hago desde mi posición de estudiante? Tú estás haciendo algo, ustedes dos están haciendo ahorita algo real, no ficcionado, real, que va a llegar a alguien. Es un documento lo que están haciendo, una memoria. Eso es un accionar. Y
y no decir, pues como yo no me dedico a eso, yo entonces desde cada posición uno puede hacer algo, uno siempre puede hacer algo. Y ya pues, o sea, dejar la apatía, volver a la empatía, porque si no estamos destinados al fracaso como sociedad y a estar bajo una dominación y un totalitarismo del cual no veo cómo vamos a salir de esto. Uh-huh. En los últimos años se ha hablado acerca de la sociedad del miedo, que es algo que se ha estado engendrando, Uh-huh. que se ha estado construyendo, obviamente con cierto propósito, con cierta intención. En ese sentido, usted hablaba mucho del accionar. Recientemente en nuestra universidad hemos tenido muchos portavoces valientes que han salido a las calles, Así es, a alzar su voz, uh-huh. y para muchos es una acción incluso extraña porque, como usted bien ha dicho, se han normalizado todas estas reglas, toda esta interconexión ficticia que tenemos y nos ha hecho perder esa voluntad Sí. de salir a protestar lo que realmente pensamos y acerca de lo que realmente queremos. Pero pasa algo y es que se percibe mucha desesperanza. Tenemos incluso ahí un video en donde pues captura uno de los sucesos más Uh-huh. recientes en donde se evidencia el abuso del poder. Y es algo que repercute aún en nuestras vidas, aún en estos años, y que sin duda usted ha evidenciado. En ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros romper esta desesperanza? Nos hacen incluso hasta desconfiar de nuestras instituciones, de las personas que deben promover esta seguridad y de un gobierno. En ese sentido... Es que no hay otra alternativa. Ujú. Es seguir saliendo, es seguir analizando, es seguir reuniéndose, es seguir en las clases discerniendo qué está pasando, qué está sucediendo, tener un pensamiento propio y crítico y no ser parte de, o sea, no dejarse alienar por esta aplanadora mediática que tenemos ahora que hasta a mí me pueden convencer. Te prometo, o sea, uno ve y dice, no, sí, no está tan mal, ¿no? Porque son, digamos, unos maestros del manejo de comunicación desde el poder ahora y de imponer su propia narrativa y todo está bien. Todo está bien. Hemos solucionado, hemos logrado llegar a la paz con diálogo. Eso lo dicen abiertamente, frescamente e imponen que esto sucedió. Mientras en las calles la realidad es otra. Entonces hay que seguir diciéndolo, que no es así, hay que seguir hablándolo. Hay que seguir abriendo la boca y hay que seguir pues poniendo, poniendo un freno, o sea, y nuevamente digo, esto no se trata de izquierdas, de derecha, porque nos quieren poner en ese plano confrontativo, los buenos y los malos, la izquierda y la derecha, los rancios, es la defensa de la vida, es tan básico. ¿Cómo podemos permitir que todo sea ahora, digamos, un gobierno corporativo, donde solo las corporaciones y estos objetivos mega empresariales y de darle una, digamos, la prioridad al FMI a costa del hambre y de la falta de educación y de salud y de oportunidades de la gente para estar al día con el FMI y con deudas que ni siquiera nosotros adquirimos como ciudadanos. A nosotros no nos preguntaron quieren endeudarse en esto, ¿no es cierto? Y son deudas que ahora las quieren pagar por sobre el bienestar. Entonces, de la población y lo humano, nada humano nos es ajeno y no tiene que ver con posiciones políticas, aunque todo es político, ¿no? Y la gente, pues ahora los jóvenes, lo más fácil nuestro es, yo soy apolítico. Yo de eso no me meto, hablemos de otra cosita, yo soy apolítico. No, o sea, tienes que hablar de esto, porque todo es político. Decidir ir a un lado a otro es político, es una decisión. ¿Y qué decisiones están en juego, pero para el bienestar de todos y no solo mío y de mi troncha y de mis objetivos empresariales por sobre la vida? Hay muchas cosas ahí.
por ver. Sin duda, María Fernanda, me parece importante puntualizar sobre todo el hecho de que existen casos, existe una realidad que está ocurriendo fuera de las pantallas o fuera de ese individualismo que tenemos actualmente. En ese sentido, me parece importante, y no sé si producción nos puede ayudar, tenemos preparados algunos videos, algunas muestras documentales y sobre todo periodísticas de estos casos que han ido ocurriendo en este último año, sobre todo a partir de enero de 2024 se declaró el conflicto interno armado y a partir de ahí se les otorgaron varias facultades a militares tanto como activos policiales para que ellos puedan hacer y deshacer a su manera y sobre todo los indultos de los que usted mencionaba, ellos pueden realizar prácticamente un ejercicio del poder abrupto que no tiene límites y que está afectando no solo a los protestantes, sino que existe incluso un daño colateral. En ese sentido, María Fernanda, he escuchado varios comentarios, he visto varios comentarios de jóvenes universitarios que mencionan que estas movilizaciones son una pérdida de tiempo o que no se va a ganar nada con esto. Prácticamente estas narrativas que nos imponen desde el sistema se están impregnando en la sociedad y, como usted dice, prácticamente nos están convenciendo. Entonces, ¿cómo rompemos estos paradigmas que se nos están imponiendo? ¿Qué podemos hacer para que como jóvenes, que somos quienes en un futuro heredaremos todos los problemas que ahora estamos afrontando, todas las situaciones por las que estamos luchando, qué debemos hacer para que no se vuelva a repetir casos como el de los hermanos Restrepo o después de casi 40 años, casos como el de los niños de las Malvinas? ¿Qué podemos hacer? Tienes razón en lo que dijiste, ¿no? O sea, esa es parte de este, como de este plan macabro de hacernos sentir inútiles, ¿no? De ver que en estos procesos como de respuesta, de resistencia, de disentir, no se logra nada, ¿no? Entonces es desarmarnos. Y no digo con armas, porque no tenemos armas los defensores de la vida, ¿no? Y las protestas han sido mayoritariamente pacíficas. Pero, claro, te llegan con una potente narrativa de que con esto no se gana nada y la gente se va echando para atrás. Yo creo que hay que volver a la memoria y a la historia por eso. Y hay que dejar de ser lectores de titulares y solo ver noticias de un minuto, sino realmente ir a la historia atrás y profundizar. O sea, ¿cómo que no va a transformar nada? Los indígenas en este país siempre han puesto el pecho para el colectivo, para todos los demás, para mestizos, negros, o sea, digamos, montubios, etcétera. Siempre han puesto el pecho, ¿ya? Y se han logrado transformaciones fuertes a través de todo este proceso de reclamos, de luchas. O sea, ¿por qué en un periodo, y hemos vuelto a esta oscuridad, o sea, ¿por qué la policía no siguió matando y desapareciendo gente indiscriminadamente en esa época, en los años 80? Porque nos paramos como sociedad y porque empezó un reclamo constante, pero ahí está la constancia y no somos ahora seres constantes. Votamos todo fácilmente, somos flojitos en ese sentido y hay que retomar ese poder de la constancia, de insistir en algo. El levantamiento indígena en los años 90, o sea, los jóvenes tienen que retomar la historia para saber por qué estas luchas tienen poder de cambio, porque no tenían ni siquiera educación intercultural en sus pueblos y territorios, porque eran absolutamente, digamos, esclavizados. Por primera vez este movimiento se transformó en un partido político, hicieron un partido político, tuvieron una voz, una representatividad, lucharon por su educación intercultural, como digo, y la defensa de la vida y sus territorios son ganancias importantísimas que la gente no la ve porque pasas de largo. Entonces hay que remitirse a la historia, no solo ver el presente. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué hay una insatisfacción? Y además validar el disentir, porque ahora está mal visto que yo opine diferente. Es un pecado y eres terrorista. Por pensar distinto te están catalogando de terrorista
o de ya te está saliendo, no vamos a contar contigo, mejor no digamos nada y sigamos. Pero mejor no digamos nada. ¿A dónde va a parar ese país con esto? ¿A la venta de las Islas Galápagos? Ya te quieren poner una base de en Baltra, de Estados Unidos. Unas mineras a gran escala. ¿Qué va a pasar con esa agua? ¿Qué va a pasar con esos territorios y esos pueblos que viven ahí? Las mineras ganan. Al Estado no le queda casi nada de eso. Entonces, ¿qué modelo de crecimiento queremos para este país? Pues hay que ponerse a pensar en eso. ¿Qué queremos como país? María Fernanda, contrastando entre todos estos casos que estamos analizando y que está viviendo el país, el pasado 2 de marzo en Puerto del Carmen, en la provincia del Sucumbíos, el caso de Johan, este chico basquetbolista que fue prácticamente apresado por los militares, disparado cruelmente. Si nos pueden ayudar con el video y un poco comentar acerca de toda esta situación, ya que son bastantes casos que se han dado a lo largo de este año y esto nos engendra prácticamente ese miedo, tal como le puntualizaba anteriormente, esa sociedad del miedo. Y por otro lado tenemos otros ideales como Juan Montalvo, que pues nos promulgó de hay aquella juventud que no haga temblar al mundo. Pero a veces ese sentimiento se reserva ante esa incertidumbre, esos miedos y realmente es triste, o sea, se percibe esa desesperanza realmente, en donde nosotros tenemos que obedecer, no queremos ser alienados, pero aún así nos dejamos llevar por ese camino. ¿Qué opina acerca de todo aquello? El miedo es natural y es libre. Yo también he sentido miedo en estos días, porque estos escenarios tan violentos o de represión tan violenta, tan frontal, no los habíamos visto nunca. O sea, no habíamos visto como policías disparando directamente a la cara de alguien que reclame, por favor, no tire bombas. O sea, un señor que ni siquiera en Quito, ni siquiera estaba en las manifestaciones, ni nada, solo salió a decir que por favor, no tiren más bombas. ¡Pum! En la cara. Perdido el ojo. No pasa nada. Entonces, ¿ves tal grado de deshumanización auspiciado por los que te tienen que defender, que es un gobierno que lo eligieron democráticamente para mejorar las condiciones de vida? Y vemos que las condiciones no solo que han empeorado, sino que hay mucho miedo, porque si sales a decir esto no me parece, te pueden matar. O sales a una hora indebida a vender un perrito, como este chico Carlos, no recuerdo el apellido, en Guayaquil, que fue el primer caso en que estaban en un toque de queda, una vaina así, o estado de excepción, y el chico estaba con su primo para vender un perrito y los militares llegan y lo matan. Y no pasa nada, pero es que no, además no ha pasado nada. Entonces, tienes razón, o sea, nos sentimos paralizados en el miedo. Pero hay que sobrepasar ese sentimiento y digamos, y pensar que el amor es más fuerte, por ejemplo, o el condolerme del otro es más fuerte, como para, de una manera en que estés seguro. Yo no te digo ahora anda, pon el pecho a las balas, porque esa no es la forma tampoco. Pero seguir disintiendo, seguir diciendo no me parece y no me callo. Porque el rato en que ya nos silencien del todo, habremos perdido todo como país. María Fernanda, si le parece bien, vamos a contextualizar un poquito la situación actual con algunas imágenes que nos tienen preparada El 2 de marzo de 2025, en Puerto El Carmen, en la provincia de Sucumbíos, militares dispararon contra Johan Magno, un adolescente basquetbolista de 16 años. Johan murió y su hermano quedó con daños neurológicos. Ninguno estaba armado. Según documentos obtenidos por Tierra de Nadie y Conectas, los protocolos internos prohíben disparar contra civiles sin amenaza inmediata. Sin embargo, no existen sanciones. Los protocolos existen en el papel, pero en la práctica hay disparos contra adolescentes desarmados. El 2 de marzo. Y eso de los casos que conocemos, María Fernanda. Exacto. Los que aparecen en medios son aquellos más salientes. Que la familia ha tenido la valentía de hablar. Hay muchos que tienen miedo y no dicen nada. Exacto. Entonces están ocultos, no se sabe y seguramente no se sabrá.
En este contexto, para ir finalizando sobre todo este diálogo que pienso que ha sido tan nutritivo incluso para nosotros como jóvenes, para tomar esa fortaleza y realmente reclamar lo que nos pertenece y lo que es nuestro derecho en realidad. ¿Cuán posible es que en los próximos años exista una gesta desde las juventudes para que este tipo de situaciones violentas, deshumanizadas, desnaturalizadas, empiecen a cesar? Porque seremos seguramente los próximos gobernantes. Nuestra generación seguramente asumirá los puestos de poder y tenemos que ir con una conciencia limpia, una conciencia de alguna manera renovada en la medida de lo posible para tratar de imponer o implantar nuevas cuestiones que nos ayuden a tomar otros polos de desarrollo en ese sentido. Mira, las balas y la violencia, la represión, el miedo, en algún momento se acaban y solo nos queda la memoria y la lucha a rajatabla por esa justicia y por hacer justicia de algún modo. Entonces, estos gobiernos que son autoritarios, de represión indiscriminada, inaudita, sin razón, porque como vimos, ojalá esta misma potencia la usaran en los reales problemas de este país, se ha dicho mucho, ¿no? Con esa misma fuerza se meterían con todas estas grupos criminales, GDOs, mafias organizadas, con esta misma fuerza, ¿no es cierto? ¿Podrían llegar a resultados? No, porque el negocio lo tienen entre ellos, ¿sí? Porque la violencia, las GDOs, las mafias no funcionan si es que no tienen apoyos políticos, de justicia y policiales y militares. Entonces es muy fácil irse con la población que dice no queremos esto, o sea, no queremos este gobierno represivo, me opongo a esto porque tengo hambre, no ha mejorado, mi condición no ha mejorado, por más que me digas que las cifras y que el Ecuador ha mejorado en cifras y en ventas, no las vemos. La gente de la calle, la gente del campo no está viendo estas mejoras y por eso salen, no por locos, ¿no es cierto? Porque si todo estaría tan bien, realmente el alza de $1 en el diésel está bien. Si es que yo tengo asegurado los mínimos para la vida, que es salud, educación, ¿no es cierto? Esto. Como no están asegurados los mínimos, esta ya fue la punta del iceberg. Pero la lucha no es por el diésel. Es que hemos visto 1 año y medio de represión indiscriminada, de matar sin responder y de no respuestas. ¿No es cierto? Porque hay decisiones deliberadas, vamos a hacer aquí un resort o vamos a, ¿no es cierto? Aquí se va a construir y punto. Digan lo que digan, yo me paro aquí, punto. Que es, basta de o sea, el gobierno no son solo ustedes, el pueblo les dio ese poder, pero es de todos. Tenemos que sentarnos todos y eso es precisamente lo que no se ha dado. Tiene que acabar. En algún momento va a acabar. Realmente es una reflexión muy profunda que nos invita a pensar en otras rutas, en otros caminos, más que nada nosotros como jóvenes, así como recalcó Juanjo. Y en ese sentido, agradecerle realmente por todos esos criterios, por nutrirnos, y no solo a nosotros, sino también a todos quienes van a ver este programa y quienes están viendo este programa. Ha sido muy valiosa su participación acá, de mi parte y de Juanjo, y creo que de mucho de la comunidad universitaria la admiramos porque requiere bastante valentía dar voz a aquello que uno pretende callar. Un dolor después de muchos años y que quizás se desempolva en cada recuerdo, en cada felicitación con mi corazón en Jambo,
pero se siente esa fortaleza, se siente esa convicción de querer hacer las cosas bien de parte de usted, y esperemos que pues esta generación que también está ansiosa de poder ser partícipe del cambio se pueda nutrir de aquello. Agradecerle de corazón, estimada María Fernanda. Gracias chicos, muchas gracias. Gracias María Fernanda, realmente, y reitero las palabras de Joan, un placer completo tenerla aquí con nosotros, visitando nuestra universidad y realmente mostrándonos que la resiliencia no solo se encuentra en palabras, sino que usted realmente es la resiliencia hecha persona y que verdaderamente esto debe ser una muestra que nos motive a ver más allá, a no criticar aquello que aparentemente está fuera de lugar, sino a tomar en cuenta lo justo y verdaderamente hacer lo que debemos hacer para que nuestro país mejore. Gracias Muchas en serio, gracias, chicos. María Fernanda. Gracias. Agradecerles a todos. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en este profundo episodio de Vinculación al Día con motivo de la tercera edición de esta Bienal de Vinculación con la Sociedad. Queremos agradecerles e invitarles a que no se pierdan nuestros próximos episodios, asimismo en nuestra página de Facebook Radio Universitaria. Hasta la próxima. Chau, chau.